Tenerlo a Beto Valdés es un lujo. Beto, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gustavo habla, Gustavo Cele. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué temas tenemos hoy? Y realmente se puede decir que hay bastante información, no solo por lo que significó este super miércoles, Sí. con lo que es normalmente desde el punto de vista institucional cada 1 de marzo, lo que significa el arranque, recordemos, no en todos los distritos, ¿no? En algunos aún se mantiene la vieja tradición que se mantuvo durante muchísimo tiempo del arranque del periodo de sesiones ordinarias en mayo y no precisamente en marzo, que durante muchísimo tiempo fue así a nivel nacional, pero lo concreto es que me parece que tanto el discurso del presidente, del cual ya se ha hablado realmente muchísimo, como el de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no hacen otra cosa que reflejar lo que para muchos va a ser quizás la ampliación de ese escenario, sobre todo el que se percibió en el recinto de la Cámara de Diputados cuando Macri comenzó a marcar la cancha muy fuerte y dejando entrever esta postura que muchos ya imaginan como un eslogan de la campaña a nivel nacional de Cambiemos, que es algo así como nosotros o Sí, ellos, claro. ¿no? Los unos y los otros. Exactamente, Sí. como una forma de responder ese estilo que siempre tuvo el kirchnerismo, ¿no? Recordemos que incluso durante muchísimo tiempo, yo diría incluso todavía con Néstor Kirchner como el gran jefe del Frente para la Victoria, e independientemente de que en los primeros comicios, está bien, sufrieron una derrota electoral en 2009, en 2005 las cosas, yo me refiero cuando todavía le sonreían y apareció una oposición bastante deshilachada, Sí. lo que planteaba el kirchnerismo como una necesidad era esto de ir buscando y elegir claramente un enemigo. Por eso hablo de la figura de Néstor Kirchner, porque el propio expresidente es el primero, mucho antes que Cristina, quien empieza a elegir la figura de Mauricio Macri cuando prácticamente apenas desembarcaba en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como ese referente, esa especie del otro lado del espejo, para elegirlo, y obviamente desde ya ellos consideraban que, me parece, subestimando, ¿no? Me parece que fue una de las características con las cuales se trató a Macri en gran parte de su carrera política, y no solo, incluso te agregaría hasta como dirigente de Boca, ¿no? Siempre hubo una subestimación desde el concepto del niño rico, caprichoso, que de repente quería esos cargos porque no tenía mucho más que hacer con su vida. Sin embargo, bueno, quienes se manejaron de esa manera no vieron otra cosa que ser derrotados por este personaje tan particular que, bueno, que terminó quedándose con la presidencia de la Nación, y que hoy se le aparece una gran oportunidad, si es que hace bien las cosas, Claro. Que es ganar este proceso electoral, con lo que eso significaría. Le abriría incluso la posibilidad de pensar seriamente en la reelección y fundamentalmente la continuidad de un proceso político no peronista, una rara avis en la Argentina desde el 10 de diciembre de 1983 a la fecha, que sea exitoso, ¿no? Sí, bien raro. Ahora, Beto, ¿qué te parece que puede ocurrir el 7 de marzo? ¿Kirchnerismo, peronismo? ¿Cómo ves esa situación del próximo 7? Que me da la sensación al gobierno lo molesta un poco, ¿no? A ver,
normalmente a todos los gobiernos no peronistas fundamentalmente, pero también a los de origen peronista, las pocas oportunidades que han debido enfrentar situaciones como estas, también les molesta, le pasó en esas escasísimas oportunidades a Carlos Menem, también a los Kirchner, ratificando, demostrando que el sindicalismo peronista siempre ha sido mucho más exigente y combativo, entre comillas, contra administraciones que no son de su mismo color político. Claro. De todas maneras, convengamos que no es otra cosa lo que surge, y diría en forma simultánea, porque bueno, cuando uno habla del 7 de marzo se refiere, más allá de la declaración indagatoria, quizás la más complicada que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner, a la movilización de la CGT, fundamentalmente el impulso que le están dando los gremios industriales, a la fuerte politización que está teniendo toda esta movida, y además la continuidad de lo que va a ser el no inicio del ciclo electivo, con la segunda jornada de paro de los gremios docentes, es decir, quizás el momento más álgido, sí, de confrontación con el sindicalismo. Es un test de gobernabilidad en función de lo que normalmente le ha costado a los gobiernos de origen no peronista, como el de Alfonsín y de la Rúa, enfrentar al sindicalismo peronista, pero me parece que en esta oportunidad hay bastante más que para preocuparse del lado de la Casa Rosada, hay como para buscarle el rédito político. ¿Por qué? Porque uno percibe, y eso se vio claramente en las redes sociales, a partir de la irrupción de los gremios docentes, de la convocatoria rápidamente a este paro nacional y fundamentalmente el no inicio del ciclo electivo, y radicalizar su postura, más allá de la polémica que se ha generado en torno a si es viable, si es serio esto de gente que se ofrezca de voluntarios para reemplazar a los docentes. Sí, bueno. No hay otra cosa detrás de eso, que es una movida que podrá haber intentado impulsar desde las redes sociales el PRO, que se mueve como pez en el agua, pero cuando no hay consenso, cualquier movida o cualquier operación termina funcionando un ratito. Acá hubo una continuidad realmente muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso las redes sociales, Facebook, Twitter, suelen anticipar tiempos políticos que se vienen. De alguna manera uno lo vio con la situación de Scioli en 2015, lo que muchos no querían ver en el Círculo Rojo, que consideraban que no tenía sentido casi realizar las elecciones porque el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ganaba cómodamente en primera vuelta, cosa que nunca lo demostró seriamente ninguna encuesta. Lo anticipaba la efervescencia que uno percibía de parte de mucha gente en las redes sociales, queriendo otra cosa, es decir, exigiendo o demandando un cambio mucho más allá de Macri, de la alianza entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Y en esta oportunidad también lo que surge, Gustavo, claramente, sí, en un segmento muy importante de la sociedad, es primero la conciencia, la toma de conciencia de que si a la administración de Cambiemos no le va bien, quizás en términos generacionales para muchísima de esa gente se va la última oportunidad de buscar un sistema político estable y un gobierno relativamente racional, porque en definitiva si a Cambiemos le va bien, eso va a generar tarde o temprano una especie de reforma o de cambio importante en el peronismo, y quizás dos grandes coaliciones, ¿no? Que es lo que quiere todo el mundo de la Argentina, es decir, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, una coalición de centro-derecha, si querés, sí, y una más de centro-izquierda, con los componentes locales que suelen tener los sistemas políticos en general. No, volver a la polarización sería, ¿no? De alguna manera tratar de evitar las terceras fuerzas.
Claro, y fundamentalmente encontrar un rival competitivo para aquellos que no son peronistas, porque Claro. me parece que ese es el fenómeno interesante. A diferencia de lo que en algún momento se planteaba, sobre todo desde el peronismo, que aquellos que criticaban el manejo, las malas performances, las malas gestiones de administraciones del PJ, se decían que eran gorilas y antiperonistas y se los comparaba automáticamente con Rojas y Aramburu. Ese concepto del gorila, desde el punto de vista de ser alguien despectivo hacia un movimiento político que supuestamente representa a los más humildes y que se lo hacía por eso, hoy no tiene ninguna vigencia, porque Claro. hoy el peronismo es simplemente una cáscara, se ha caracterizado por gobernar muy mal tanto a nivel nacional como en provincias, en municipios, y eso es lo que en definitiva ha motorizado lo que Ignacio Zuleta denomina el partido del balotaje, es decir, ese 50 y pico % que votó a Macri en la segunda vuelta que tuvo la Argentina en términos presidenciales, y era fundamentalmente más allá de Macri, es decir, era un universo importante de gente que quería algo diferente y probar y darle la oportunidad y tener paciencia. Por eso hemos visto el crédito que recibió el presidente Macri en este año y meses que lleva, cuando la situación económica no ha sido la mejor y todavía se mantienen altas las expectativas. ¿Por qué? ¿Hay un fanatismo por la figura de Macri? No, acá lo que está en juego, vuelvo a insistir, es esta oportunidad que perciben muchos. Y vos fíjate que en un caso como esto, donde aparece el sindicalismo peronista, los docentes, lo que se genera es precisamente una amenaza a esto que estábamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Porque los gremios docentes dejaron de ser, digamos, los docentes a trabajadores de la educación y a meterse de lleno en la política en el gobierno de Alfonsín. Ahora, ahí Beto, perdóname que te interrumpa, pero me interesa No, muchísimo. pero déjame cerrar esta idea porque por favor. me parece que esto es muy interesante. Dale. ¿Por qué? Porque la primera expresión del sindicalismo docente como jugando ya políticamente fue durante la gestión de Raúl Alfonsín, cuando durante más de un mes no hubo clases en toda la Argentina. Eso no lo recuerda muchísima gente, era ya el final de la administración radical, que ya había muchas cosas jugadas, estaba debilitado. Ahí aparece Mari Sánchez, se hace famosa Mari Sánchez, la primera dirigente docente de origen peronista, porque recordemos quizás lo más conocido previamente era Alfredo Bravo, que venía también del gremio docente, pero que era de origen socialista y que en términos sindicales, si querés, era un poco más moderado. Entonces, ese tipo de cuestiones, o lo que fue Ubaldini para Alfonsín, o lo que fue Moyano, es decir, ese tipo de fantasmas aparecen en este momento cuando, digamos, con muchísimo menor poder de fuego y fundamentalmente con menor legitimidad que en ese momento, tratando de complicar a un gobierno no peronista que aún, pese a muchísimos los errores que ha cometido, que sigue cometiendo, todavía tiene un alto crédito. Ahora, ahí vos tocabas el tema docente, y ahí por eso te interrumpí, te pido disculpas por eso, pero me interesaba mucho tu opinión sobre algo. El año pasado, primer año de gestión de Macri, la inflación fue del 41% y los docentes aceptaron 36.4% de ajuste pagos en 3 cuotas. ¿Por qué ahora se plantan tanto y aparentemente, no obstante, el gobierno bonaerense va a presentar una nueva oferta a los docentes? Ya se habla de un tercer día de paro porque se juntarían los maestros con el día del 8 de marzo, el día del paro de las mujeres. O sea, no es solamente 6 y 7, sino que se agrega el 8. La pregunta es ¿por qué un año atrás se aceptó por debajo de la inflación y este año hay una colocación tan radical y decir, no, si no es esto, paramos todo? Bueno, ahí hay una serie de factores que se plantean. En primer lugar, recordemos cómo fue el cierre de la discusión paritaria hace exactamente un año. Hubo un gran esfuerzo fiscal
que incluso se había cerrado la paritaria a nivel nacional. Te acuerdas que al mismo tiempo negociaba Esteban Bullrich, que fue el que levanta un poco la oferta y replantea toda la discusión con lo que estaba negociando Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el hombre de Vidal. Sí. Es decir, ahí hubo como una decisión política sin quizás tener en cuenta tanto lo fiscal, simplemente de decir, cambiemos. Arrancaba concretamente su primer ciclo lectivo gobernando distritos importantes, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, y se había convertido como un objetivo de primera necesidad que, pasara lo que pasara, tenía que comenzar en tiempo y forma en el ciclo lectivo. Con lo cual se dio una oferta escalonada y demás, bastante generosa para ese momento, porque recordemos que también los pronósticos de la mayoría de los economistas privados, para no hablar del gobierno, no hablaban de una inflación tan alta, claro, como finalmente se registró a lo largo de 2016. Muchos consideraban que era casi excesivo lo que se había planteado de parte de esa pauta salarial. Como finalmente no pudieron tener un protagonismo político importante, los Baradel y compañía, porque la oferta superó realmente lo que esperaban, quedaron como desubicados e insisto, y perdieron lo que a ellos más les interesa, que no es nada de lo que hablábamos la semana pasada, de los contenidos pedagógicos, la educación, no, es el protagonismo político. Claro. Entonces, ahora recogen el guante y salen con los botines de punta. ¿Por qué? Porque se trata de un año electoral, porque Baradel además tiene las elecciones en su teba, que la tiene complicada. Recordemos que hay seccionales muy importantes como La Matanza y Lomas de Zamora que te pueden definir directamente la elección en ese sindicato, que es controlado por la agrupación más vinculada al trotskismo, al Partido Obrero y a todos esos sectores. Es decir, a Baradel lo están corriendo por izquierda, corre el riesgo en serio de no poder quizás ganar las elecciones en su gremio. Por eso tiene un plan B de ir para arriba y tratar de liderar la unificación de las dos CTA, la que conduce Pablo Micheli y en la que está la CETERA de Hugo Yasky más kirchnerista. Y además también es un hombre que desde ya busca también protagonismo en la política, como la gran mayoría de los demeristas docentes en los últimos años. Están tratando de ver dónde se meten. Exactamente. Entonces, digamos que el año pasado no tuvieron mucho protagonismo por cómo fue el cierre. Era muy difícil, realmente era muy difícil para el sindicalismo más radicalizado, quizás más emparentado con el kirchnerismo, pero pese a eso, era muy difícil iniciar con un paro el arranque de una María Eugenia Vidal que había pateado el tablero, que por eso es que ahora están por eso es que ahora están tan intransigentes. Beto, me están matando acá mirando, me dicen, tenemos que ir al informativo, así que te tengo que saludar. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, otro para vos. Nos hablamos el próximo jueves ya con el jefe acá en la mesa, ¿eh? Buenísimo. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Escuchábamos a Beto Valdés.